Pues buenas noches a todos y gloria al Señor, gloria al Señor. Me ha llamado la atención porque la hermana me ha dicho, ¿quieres que oremos por ti? Hombre, claro, por supuesto. Si hay personas que son buscadoras de espiritualidad y van a los grupos, quieren conocer los neocatecumenales o quieren conocer pues a los legionarios de Cristo, a los grupos católicos que hay, pero hay algo que distingue a la renovación carismática que a mí me llama la atención, y es que el que va a predicar siempre se ora por él. Es decir, esto es una gran noticia, porque el que va a predicar, vamos a hablar de cosas que superan el entendimiento humano, superan la capacidad racional, y por lo tanto estamos hablando ni más ni menos que de Dios, ¿vale? El todo trascendente, el creador de todo, origen de todo, principio y fin de todo lo existente. Por lo tanto, uno se siente pequeño y debe sentirse pequeño porque nunca podrá expresar la grandeza de Dios con sus palabras, sus ideas, sus razonamientos o sus argumentos. Mirad, ya que hoy es el tema de los dones y carismas, que es algo muy distintivo de la renovación carismática, a los que sois más veteranos supongo que todo lo que explicaré ahora al principio pues os sonará, y a los que sois nuevos pues para que sepáis un poco el nacimiento de la renovación carismática, ¿vale? Seguro que habéis oído hablar que ocurrió pues en 1967 en una universidad católica, en unos profesores y unos alumnos que vivían en esa ciudad con grupos pentecostales, protestantes, y les llamaba terriblemente la atención cómo el Señor obraba en ellos con curaciones, con profecías, con milagros. Y ellos decían, nosotros somos católicos, ¿cómo es que no ocurre eso? Y entonces decidieron varios profesores hacer como un estudio más profundo del quinto libro del Nuevo Testamento, que son los Hechos de los Apóstoles. Los teólogos dicen que hay 4 evangelios que nos cuentan la vida y obra de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tenemos un quinto evangelio que es el Evangelio del Espíritu Santo, porque curiosamente los Hechos de los Apóstoles comienza, la hermana ha dado la cita del capítulo 2, ¿vale?, de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra el acontecimiento en Pentecostés, y ese es el nacimiento del Espíritu Santo como persona divina actuando ya en la Iglesia. Si sabéis, al final del discurso de Pedro, ese Pedro que no olvidemos, lo dicen los 4 evangelios, llama mucho la atención, cuando Judas da ese beso, ¿vale?, a Jesús para identificarlo a los soldados, y es apresado. Nos cuentan los 4 evangelios que los apóstoles abandonan al Señor huyendo, dice la expresión, huyendo despavoridos. Pedro se arrepintió un poco y lo siguió de lejos, y sabéis pues que ante la portera del Sanedrín lo negó 3 veces a Jesús cuando ella lo estaba identificando. Pues bueno, en Pentecostés, Lucas, que es el que escribe los Hechos de los Apóstoles, describe de una manera muy fuerte ese discurso de Pedro. Dice, se puso de pie junto con los 11, aquellos que habían 50 días atrás huido despavoridos, abandonando al Maestro, ahora aparecen de pie, y además acusando: vosotros habéis matado a Jesús, pero Dios lo ha resucitado, que es el famoso discurso de Pentecostés de Pedro. Quiero decir con esto, y es importante entenderlo, de que los apóstoles no eran mejores que nosotros como condición humana. Eran débiles, pecadores, y así aparece en los evangelios, y muchas veces el Señor les tira en cara, ¿vale?, su tozudez, su manera de no entender las cosas.
hay momentos en que se sienten engreídos. La madre de dos de los apóstoles dice, hombre, tú que ocupen un puesto alto cuando venga tu reino. Es decir, que la condición humana en ellos era la misma que tenemos nosotros. Y curiosamente, a partir de ese momento, si uno lee los 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo acompaña poderosamente la predicación de aquellos débiles y pecadores como nosotros, apóstoles y discípulos de Jesús. Se preguntaron estos teólogos y alumnos, ¿cómo es que esto no ocurre en la Iglesia? ¿Cómo es que estos dones y carismas, esta acción poderosa del Espíritu Santo no está en nuestra Iglesia? Y curiosamente fueron a un grupo pentecostal para que oraran, les impusieran las manos, atención, para que el Espíritu Santo se derramara en ellos. Y luego convocaron 3 días de retiro espiritual, un fin de semana, un viernes, un sábado y un domingo, en adoración al Santísimo, pidiendo que el Señor, ¿vale?, derramara con poder el Espíritu Santo sobre ellos, para que esos dones y carismas, para que ese poder del Espíritu Santo se manifestara en ellos. Y se manifestó en 1967. En 1974, importante tener en cuenta esta fecha, es cuando ya se ha realizado el primer congreso de la Acción Carismática. Como, no sé, una fuerza espectacular se extiende sobre todo por América Latina, pero ya llega a Europa y en 1974 llega aquí a Barcelona, ¿vale? Y esta renovación carismática empieza a extenderse ya por todo el mundo. Tanto es así que evidentemente toda obra del Espíritu Santo, cuando viene con poder, alguien que es bueno identificar siempre, el maligno, intentó, ¿vale?, frenarla. Y hubo unas primeras acusaciones sobre la acción carismática porque había nacido, digamos, casi como quien dice, del protestantismo, de los protestantes que están separados de la Iglesia. Por tanto, los acusaban. Los acusaban de ser personas que solamente se guiaban por el sentimentalismo, las emociones, y que no eran personas formadas, que eran un poco locos, ¿vale? Yo, perdonad, una anécdota, cuando presenté mi tesis doctoral aquí en la Facultad de Teología sobre los dones y carismas, un sacerdote, no digo el nombre, claro que no, que estaba allí en el tribunal, que además era de una orden religiosa, me dice, tú me estás hablando de los carismaniáticos, ¿sabes? Como diciendo, estos son bien. Y yo siempre digo que, por desgracia, aunque ellos evidentemente son sabios y eruditos, estos profesores, tienen ciertas ignorancias, y pienso que es por el miedo a que la realidad de lo que es auténticamente el cristianismo les atrape, ¿no? Y voy a decir lo siguiente, en 1975, ¿vale?, apareció, bueno, en el 1974, un cardenal, y es importante saber su nombre, que es el cardenal Suenens, un gran teólogo que estuvo presente en el Concilio Vaticano II. Sabéis que el Concilio Vaticano II es el último concilio de la Iglesia que renovó la Iglesia, y es bueno saber que lo convocó San Juan XXIII, el Papa San Juan XXIII, y dijo que la Iglesia, él contaba como una metáfora, pero que está bien dicha, dice, la Iglesia parece que estamos en una habitación y está todo cerrado, y nosotros no olemos el tufillo de corporalidad que hay, y hay que abrir las ventanas, ¿vale?, a esta Iglesia para que se abra al mundo. Y mirad qué dice, y la Iglesia necesita un nuevo Pentecostés. Bueno, pues fue el Concilio Vaticano II. Y curiosamente, después del Concilio Vaticano II es cuando nace la Reacción Carismática, en 1967. Importante tener en cuenta estos datos. Pues bueno, el cardenal Suenens, como gran teólogo, dice, no, la Reacción Carismática es algo muy católico y por lo tanto hay que defenderlo. Y era muy amigo del Papa Pablo VI, San Pablo VI. Y curiosamente dijo, pues bueno, tú, no sé, convoca a grandes teólogos
para que den solidez católica a todo esto que está ocurriendo, que demos una explicación a aquellos que la ponen en cuestión. Entre estos teólogos de ese momento estaban Ratzinger, ¿vale?, el futuro Benedicto XVI, estaba René Laurentin, uno de los más eminentes mariólogos de la Iglesia, y luego Eri Vermeulen, que no sé si recordáis, es el primero que hizo las famosas catequesis para la oración carismática, que son la base de las 7 semanas, ¿vale?, con 2 libros muy profundos, muy teológicos, que los editó la editorial Herder, y que fueron, digamos, la semilla de todos los demás libritos que se han hecho de catequesis de las 7 semanas. Perdonadme este inciso, Y es importante tener en cuenta de que luego recogió todos estos estudios y en los famosos documentos de Malinas, que si los buscáis por internet en muchas páginas web de grupos de la oración carismática están presentes. Son 6 famosos documentos, pero el primero es el fundamental, ¿vale?, que son 20 paginitas, que si uno quiere las puede leer, y allí da la base de lo que es realmente la renovación carismática, ¿vale? Bien, yo quiero resumir un poco y entenderéis, porque al final llegaremos al tema, a los carismas, entender el fundamento, ¿vale?, que los protestantes, los pentecostales no lo tienen, de lo que es realmente la renovación carismática desde el punto de vista teológico, y intentaré que lo entendáis bien, ¿vale? Mirad, hay 3 presencias de Dios en el hombre, especiales y privilegiadas. Y en estas 3 presencias está la base de lo que es la renovación carismática. Y curiosamente esas 3 presencias se pueden realizar y se realizan por la acción poderosa del Espíritu Santo. La primera presencia de Dios en la historia humana, fundamental, es la encarnación del Hijo de Dios, que es por obra del Espíritu Santo en las entrañas de María. La otra, importante también y fundamental, se da en Pentecostés, cuando, atención, el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles. Nos ha leído la hermana que decían que si estaban borrachos. De uno que es la hora tercia son las 10 de la mañana, ¿vale? Mirad si es humano el acontecimiento, que en ese momento pues se ve que también habían borrachines que a partir de la noche pues bebían más de la cuenta. Dice, oye, estos están borrachos, ¿no?, que son las 10 de la mañana. Y esa presencia que ha recuperado dentro del pensamiento y de la teología católica, la renovación carismática, es una verdad de fe, revelada por Jesús, como ahora después leeremos, revelada por Jesús, maravillosa, inmensa, que es la inhabitación de la Santísima Trinidad en lo más íntimo del ser, del bautizado, del creyente. A partir de Pentecostés, inhabita la Santísima Trinidad en el creyente. No de manera metafórica. Uno puede decir, es que yo llevo, no sé, yo pienso, como trabajé en la fundación y atendíamos a muchos emigrantes, veía a madres, yo es que yo llevo a mis hijos, los he abandonado en mi país y los llevo en mi corazón. Quiere decir metafóricamente que los recuerda, que piensa en ellos. No está diciendo que realmente estén en su corazón. Pero cuando nosotros decimos, atención, importante, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo inhabita en nosotros, hablamos de una presencia real, ¿vale? Pues gracias al Espíritu Santo inhabita en nosotros la Santísima Trinidad. Y la otra presencia maravillosa, importantísima, que es el preámbulo del cielo mientras estamos peregrinando aquí en la tierra, y que se hace por un rito que litúrgicamente se llama la epíclesis, que es una imposición de manos sobre el pan y el vino del sacerdote que invoca al Espíritu Santo para que ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. También es acción del Espíritu Santo. Por lo tanto,
estas tres presencias fundamentales en la fe del cristiano vienen por la acción poderosa del Espíritu Santo. Esta es la base de la renovación carismática y esta es la base de la aparición de los dones y carismas. Sin esta base no lo podemos entender. Los protestantes, yo conozco a algunos de ellos y pastores, les cuesta entender esta realidad, porque ellos primero que nada no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. El tema de la inhabitación del Espíritu Santo, bueno, de la Santísima Trinidad, tampoco la tiene muy clara, pero nosotros es una verdad de fe. Por lo tanto, el fundamento que dieron estos documentos de Salinas que hablan de lo que estoy diciendo yo ahora es fundamental para que sepáis que estos dones y carismas no es de carismaniáticos, no, es una realidad revelada por Jesús y por lo tanto el cristiano tiene que aceptarla con fe, ¿vale? Y es importante que lo sepáis. Bien, dicho esto, yo empezaré, pues, ¿cuándo empezamos a saber de este Espíritu Santo como persona divina? Se manifestará en Pentecostés, pero cuando por primera vez se empieza a hablar de este Espíritu Santo y se anuncia ya que va a venir a los creyentes, los da ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Y Él, pues en el capítulo 14 de San Juan, dice así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Mora, permanece en vosotros. Por tanto, estamos hablando de una presencia real. El Señor promete la presencia real del Espíritu Santo. Luego, en el capítulo 15, nos dice algo, una característica de este Espíritu Santo. Y es que este Espíritu Santo, en quien more, le capacitará para ser testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, atención, la primera y gran función del Espíritu Santo en el interior, cuando mora en el creyente, es para que anuncie a Jesucristo y anuncie, evidentemente, su señorío. Y nos dice el capítulo 15 de Juan, versículo del 26 al 27. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Por lo tanto, la primera gran función que nos revela Jesús de la acción poderosa del Espíritu Santo es dar testimonio de Él, de Jesús. Y luego ya en el capítulo 16 nos dice otra característica de este Espíritu. Este Espíritu nos llevará a la verdad plena. Es el capítulo 16, versículos del 12 al 16. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga, Él, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os anunciará. Más adelante ya es el momento de despedir el capítulo 17, en donde Jesús es la gran oración de Jesús de despedida, es la oración más larga que recogen los evangelios de Jesús, ¿no? Y está hablando de la inhabitación del Padre y Él que vendrán a habitar en nosotros. Es muy importante leer siempre estos
14, 15, 16, 17 capítulos del Evangelio de Juan, porque es el fundamento de esta gran verdad que es la inhabitación del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad en los bautizados. Bien, ya hemos dicho, Jesús lo promete, la promesa del Padre y también promesa suya. Y nos vamos pues al quinto libro del Nuevo Testamento. Y ya en el capítulo 1, al iniciar el libro, en el versículo 4, nos dice: una vez que comían juntos, les ordenó, Jesús ha aparecido, ha resucitado. Sabéis que durante 40 días, nos dice los Hechos de los Apóstoles, después de resucitar Jesús, se apareció y luego ascendió a los cielos. Y en ese tiempo va y les dice: una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla, les dijo, la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Y hemos visto cómo habla Jesús. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por lo tanto, la promesa del Padre. Mirad, ese Espíritu se contrapone al bautismo de Juan, que era de agua. Era un bautismo de preparación, un bautismo en el cual uno participaba y le pedía perdón a Dios por los pecados. Era como una acción en donde el creyente actúa y es el que de alguna forma acude a Dios. En cambio aquí vendrá como don, y ese don es que ya no seréis bautizados en agua, sino ni más ni menos que seréis bautizados en el Espíritu Santo. Está hablando de que ese Espíritu Santo transformará a aquel que la reciba. Bien, y del discurso de Pedro, ¿vale? El Espíritu Santo ya les ha llenado. Están, nos dicen los Hechos de los apóstoles, algunos discípulos, María y los parientes de María, los parientes de Jesús, allí presentes en el momento en que reciben el Espíritu Santo en Pentecostés. Y mirad el discurso de Pedro. Está en Hechos de los Apóstoles 2, capítulo 22 al 24. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros, con los milagros y prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Han pasado 50 días, Dice, vosotros habéis sido también testigos de estos signos y milagros de este Jesús. A este, entregado conforme al plan de Dios, tenía establecido y previsto, lo matasteis. Se está jugando la vida, Pedro. Lo matasteis, está acusándolos, lo habéis matado, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Entonces hace una referencia a un salmo de David, ¿vale? Y luego continúa más adelante en el versículo 32. A este Jesús, mirad a dónde le lleva el Espíritu Santo, ¿vale? Lo resucitó Dios, de la cual nosotros somos testigos. Lo hemos visto, hemos comido con él después que ha resucitado. Lo hemos tocado. Exaltado, pues, a la diestra de Dios, por lo tanto ha ascendido a los cielos, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Por lo tanto, con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel, atención, el Espíritu Santo dará testimonio de Jesús cuando alguien lo reciba. Mirad qué testimonio da Pedro. Conozca la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Si recordáis,
la acusación, Caifás se rasga las vestiduras cuando Jesús, ¿vale?, reafirma que es el Hijo de Dios. Es blasfemia. Sabéis que hay el primer milagro que hace Jesús en el Evangelio de Marcos es de ese paralítico, que la escena es preciosa, ¿no? Está en Cafarnaúm, suponemos que en la casa de Pedro, está predicando y ha obrado muchos milagros, y la gente se agolpa a la entrada de la casa, que es como el umbral. Y sabéis que la techumbre debía ser de paja, pues unos bajan a un tullido con una camilla, y abren el techo y lo bajan hasta Jesús, ¿no? Sabéis que Jesús lo primero que hace es: tus pecados te son perdonados. Allí hay fariseos, escribas. ¡Qué barbaridad! Una blasfemia. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús, sabiendo sus pensamientos, les dice: pues para que sepáis que tengo poder para perdonar los pecados, para que sepáis que soy Dios, levántate y anda, y obra el milagro. ¿Vale? Mirad, aquí Pedro, cuando dice que Dios ha constituido Señor y Mesías a Jesús, es importante que sepamos algo, porque son judíos los que están escuchando. Si sabéis, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés tiene que huir de Egipto porque ha matado a un egipcio por defender a un hebreo, se va a Madián y allí está pastoreando, trabaja para Jetró, el padre de Débora, ¿vale?, su mujer, y encuentra una zarza ardiendo, y allí se le manifiesta a Dios y le dice: ven, te necesito, quiero que me vayas a predicar, ¿vale?, a liberar al pueblo que está en la esclavitud de Egipto. Y hay una pregunta, la primera pregunta que se da en todo el Antiguo Testamento, sobre quién es Dios. Y le pregunta a Moisés: ¿y cuál es tu nombre? Y dice: yo soy el que soy. Sabéis que en hebreo es Yahvé. Mirad, los judíos ven la trascendencia de Dios tan grande que no osan incluso pronunciar su nombre. Y pronunciar Yahvé estaba prohibido. Entonces, para dirigirse a Dios, utilizaban una palabra hebrea que era Adonai, que es Señor. Por lo tanto, cuando alguien dice que Él es el Señor, no un señor, porque podría ser un señor, sino el Señor, lo ha constituido Señor y Mesías, está diciendo Pedro a todos los judíos presentes allí que Jesús es Dios. Lo mismo que Jesús dijo ante el Sanedrín. Por lo tanto, se está autocondenando a muerte, porque eso es blasfemia y es pena de muerte. Es importante saberlo, pues eso ha sido por la fuerza del Espíritu Santo. Jesús ya lo prometió: cuando actúe el Espíritu Santo daréis testimonio de mí. Y por tanto, ni más ni menos que da testimonio de que Jesús es Dios y es el Mesías esperado, Salvador de toda la humanidad. Bien, sabéis que a continuación, en el capítulo 3, ocurre el primer milagro que hacen los apóstoles, ya llenos del Espíritu Santo. No son ellos. Y sabéis que en el templo de Jerusalén habían varias puertas, y había la entrada de los judíos, los escribas, los fariseos, digamos, los importantes entraban por lo que se llamaba la puerta hermosa, la puerta bonita. Y allí, a orar al templo, fueron Pedro y Juan. Sabéis que había un tullido que estaba pidiendo limosna, y ellos nos cuentan, los Hechos de los Apóstoles, dirigiendo su mirada, ¿vale?, fija en él, dime: no tenemos ni oro ni plata, pero en nombre de Jesús queda curado. Y quedó curado. La descripción del capítulo 3 y el 4 es espectacular, porque la gente quedó asombrada. Pero el Sanedrín se enteró y dicen: esto no puede ser, ¿vale? Y mirad el discurso de Pedro después de curar al lisiado. Está en los Hechos de los Apóstoles 3, del 11 al 26. Mientras el paralítico seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente
y les dijo a los que estaban allí asombrados por lo que había ocurrido: israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, mirad, hace referencia al Antiguo Testamento, son israelitas, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Les está recordando algo que ocurrió hace poco, que quisieron liberar a un bandido como era Barrabás y no a Jesús. Les está recordando. Pilato quería salvarlo. Pues bueno, vosotros no, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo. Atención, la palabra santo solamente a Dios se le puede dar. Está confesando que Jesús es Dios. Y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. Les está diciendo a los israelitas. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, mirad el poder de donde lo tienen. La fe, por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. Por lo tanto, testimonio de Jesús. El Espíritu Santo que acaban de recibir da testimonio de Jesús, del poder sanador de Jesús, de su poder vivo y resucitado y de su divinidad. ¿Vale? Importante tenerlo en cuenta. Pero esto no va más. Resulta que los atrapan, los llevan a la cárcel, los flagelan. La peripecia de Pedro y Juan es fantástica. Y luego ya los llevan delante del Sanedrín, ¿vale? Y ellos, ante el Sanedrín que los puede condenar a muerte, mirad lo que dicen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 3 al 10. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5.000 hombres. Si sabéis, en Pentecostés, después de la predicación, es importante que lo sepamos, porque en la oración carismática esto lo hemos experimentado. Al final del discurso de Pedro en Pentecostés, nos cuenta Lucas que se les conmovió el corazón a muchas de las personas. Pedro no era un gran orador, era un pescador, pero la fuerza del Espíritu Santo hizo que él hablara con poder y unción, de tal manera de que nos cuenta que 3.000 de las personas que habían venido a la gran fiesta que era Pentecostés para los judíos se convirtieron y pidieron ser bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Allí nace la iglesia. Pues aquí, después del milagro, hay también unos cuantos, que también se convierten, ¿vale? Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Ahora dice 5.000 personas, ¿no? Se convirtieron. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo. Han pasado la noche en la cárcel, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Caifás es el que condena a Jesús, Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder y en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Que quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno. Hace 50 días lo habían matado, Ellos dicen, lo hacemos por Jesús del Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Y al final dice,
Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. Mirad qué frase más importante, de evangelización. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos, el de Jesús, el Señor. Importante, el Espíritu Santo da fuerza para dar testimonio de Jesús. Y aquí estamos hablando de lo que es el querigma. Todo el rato Pedro está haciendo el querigma, lo que es el resumen de las 7 semanas, ¿vale? Que Jesús fue crucificado, murió en la cruz por nuestra salvación y que resucitó y nos dio nueva vida. Y que ascendió a los cielos y desde allí intercede continuamente por nosotros y nos ha dado el don del Espíritu Santo. Mirad, el fruto de la redención es el Espíritu Santo. Que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados nos limpiaría de los pecados. Pero la salvación va mucho más allá. No solamente es limpiarnos los pecados, sino que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo inhabite en nosotros por la acción del Espíritu Santo y así participemos ni más ni menos que de la vida divina, gran verdad de nuestra fe. Por el bautismo, por la confirmación, nosotros participamos de la vida divina. Bien, dicho esto, ahora viene cuando nace la renovación carismática. Esto que voy a leer ahora es lo que les llamó a estos teólogos y alumnos en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que esto es lo que está pasando y que los pentecostales protestantes lo están viviendo y nosotros no lo estamos viviendo? ¿Cómo puede ser? Y nos vamos a la primera oración carismática, la recogen los Hechos de los Apóstoles, importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 23 al 31. Puestos en libertad, ya hemos visto que estaban en la prisión, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Les habían dicho, no lo he leído, pero no tenéis que hablar más de Jesús. Ellos sabéis que respondieron, antes obedecemos a Dios que a vosotros, ¿vale? Al oírlo todos invocaron a Dios en voz alta diciendo, y empiezan a alabar, ¿vale? Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David. Y es el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra el Mesías. Por tanto, está diciendo que todos van en contra de la venida del Espíritu Santo, la venida del Salvador, ¿vale? Se conspiraron todos. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Imaginaros que ahora nos amenazan de muerte. Oraríamos, ¿no? Señor, protégenos de todo peligro, por favor. Señor, que no nos ocurra nada. Mirad la fuerza del Espíritu Santo. Aquí empieza la renovación carismática. Ahora fíjate, Señor, en sus amenazas. Mirad lo que piden, y concede a tus siervos predicar tu palabra con valentía. La palabra griega del original es parresía, es una valentía osada, es una valentía exagerada. No esconderse, no, a predicar a Jesús, pero con valentía. Extiende tu mano, mirad, para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Por lo tanto, ellos sabían, tenían la fuerza del Espíritu Santo, que la predicación estaría siempre acompañada, ¿vale?, con signos y prodigios. Si recordáis, es una promesa del mismo Jesús.
En el capítulo 16, al final ya del Evangelio de Marcos, sabéis que dice: a los que creen les acompañarán estos signos, impondrán las manos en los enfermos y se curarán. Aquellos teólogos se preguntaban: ¿y cómo es que no ocurre en la Iglesia? ¿Cómo es que en la Iglesia nuestra no ocurren estos signos y prodigios cuando predicamos a Jesús y nosotros vamos con la fuerza del Espíritu Santo? ¿Cómo es que no ocurre? Bien, capítulo 5 de los Hechos, de los Hechos de los Apóstoles. Perdonad, versículos del 12 al 16. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud, tanto de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas, los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos, cayera sobre alguno. Acudían incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos del espíritu inmundo. Y todos eran curados. Unas personas como nosotros, débiles, pecadores. Hasta solamente con la sombra se curaban los enfermos. ¿Cómo es que no ocurre esto en la Iglesia Católica? ¿Qué ha pasado? Bien, el cristianismo se extendió. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, también es interesante leerlo. Hay un personaje excelso, un apóstol, que había sido fariseo perseguidor de los cristianos. Sabéis que Hechos de los Apóstoles nos cuenta que cuando están lapidando a Esteban, él está allí, presente, y tenía unas credenciales para ir a perseguir a los cristianos, y yendo a Damasco el Señor se le apareció, ¿vale? Y transformó su vida. Y él es el gran apóstol de los gentiles. Estoy hablando de Saulo, que luego cambiaría su nombre por Paulo. Por lo tanto, es importante saber que él extendió el cristianismo por el mundo gentil y se atrevió ni más ni menos, que nos lo cuenta, es precioso, es bueno leerlo, como ni más ni menos que se presenta, ¿vale?, en Atenas a hablar con los sabios y entendidos. Todos, no sé si alguien ha estudiado filosofía o ha hecho el bachillerato, pues ha estudiado a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, los grandes filósofos, los entendidos, ¿vale? Y él se presenta allí y dice: mirad, me he encontrado a alguien en vuestros dioses, al Dios desconocido. Yo os vengo a hablar de él. Y habla de Jesús. Y les dice que ha resucitado. ¿Sabéis la respuesta de los sabios? Dice: ya nos hablarás de otro día de todo esto, ¿no? Se rieron de él. Por tanto, a veces la predicación no era tampoco tan exitosa, ¿no? Y sabéis que pasó de todo, Pedro, perseguido, flagelado. Bueno, y esto es importante saberlo por el contexto, y me gusta siempre explicarlo. Mirad, Corinto, sabéis que Pablo se conservan 2 cartas. Se sabe que escribió más cartas, pero hemos conservado 2. Corinto está al sur de Grecia. Es un puerto, y en ese momento era un puerto de mucho tráfico mercantil, en donde se unía lo que llamaríamos oeste, venía de la Hispania, nuestra España, y la parte oriental, desde la India, y allí confluían todo tipo de gentes y personajes, y evidentemente un lugar de este tipo, con mucho vino, mucha fiesta, pues había mucha, en catalán diríem disbauxa, ¿no? Con mucha locura, ¿no?, en todos los sentidos. Tanto era así que en griego corintizar significaba tener relaciones sexuales a lo loco, ¿vale? Corintizare. Pues bueno, allí, curiosamente, nace la comunidad que més mal de caps li va donar, le hizo sufrir más a Pablo, y era la comunidad de Corinto, los corintios, ¿vale? Tanto es así que les escribe una carta, la primera carta a los corintios, es para poner orden. Voy a leer, ¿vale?, lo que dice y explica, y con eso
quizá ya... Ah, vale, sí. Pues perdón, ya está. Perdón. Dice así: acerca de los dones espirituales, la palabra es neumáticos, significa experiencias espirituales que tengáis. No quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos. Por ello os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice anatema sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí les explica, porque quiere poner orden, ¿eh? Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Y aquí pues cuenta los carismas de ese momento, que no son todos los que están, ni están todos los que son. Los carismas son de todo tipo y el Espíritu Santo actúa. Mirad, y con eso quiero acabar. El Señor nos pide a cada uno de los que estamos aquí a que creamos firmemente con el poder del Espíritu Santo. Y Él se manifiesta con dones y carismas. Siempre que evangelicemos, Él actuará con poder. Pero tenemos que hacer, y con esto quiero acabar, pedirle a este Espíritu Santo lo que dice el padre Rainero Cantalamessa, que fue un convertido a la religión carismática, un sabio, predicador de la casa pontificia, decía de la fe de apropiación. Tenemos la fe teológica, ¿vale?, que nos hace confesar nuestro credo. Tenemos la fe fiducial, que nos hace confiar en Jesús. Tenemos la fe carismática, que es la certeza cuando oramos por un enfermo que el Señor lo está curando. Y tenemos la fe de apropiación, apropiarnos del poder del Espíritu Santo que ya tenemos en nosotros porque inhabita en nosotros. Y que cuando prediquemos pidamos al Señor con toda humildad, pero tampoco sin miedo, que nos derrame en cada uno de nosotros los dones y carismas, ¿vale?, para evangelizar este mundo, ¿vale?, que tenemos tan alejado de Dios. Los carismas son regalos amorosos de Dios que nos da en nuestra vida para salvar a la humanidad que tanto lo necesita. Esto es la oración carismática. Por lo tanto, yo os pediría que en vuestro grupo de oración pidáis que se derrame con fuerza este Espíritu Santo y que surjan todos los dones y carismas que Él quiera daros y que, aunque no los merezcamos, Él quiere darlos. Por lo tanto, pidámoslo con esta fe de apropiación, ¿vale? Y gracias por la atención.